Continuamos en Habla el Pueblo, soy Harold Alba y esta noche tengo a tres invitados de lujo con quienes vamos a seguir haciendo este programa, un programa interesante, aleccionador, pero sobre todo en el que el debate realmente concluya en cosas importantes sobre lo que está aconteciendo en nuestra coyuntura latinoamericana. Paul Lorán, histórico político, buenas noches Paul. Buenas noches. Alberto Bayat, analista político, abogado, y Enrique Valderrama, vocero del Partido Aprista y director de Punto de Encuentro. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Harold. Brasil acaba de sufrir un terremoto político con esto que acaban de aperturarle a su presidenta. Tenemos un informe que ha preparado Juan José del Castillo. Juan José del Castillo es el responsable de nuestras investigaciones y de los informes que se emiten aquí en Canal 11. Señor director, vamos con el informe. Brasil vive una profunda crisis política que ha llevado a la Cámara de Diputados de ese país a suspender por 180 días a la presidenta Dilma Rousseff para ser investigada. El Senado brasilero podría destituirla definitivamente. Crisis a la brasilera. La Cámara de Diputados brasilera, conformada por 513 miembros, votó mayoritariamente por 367 votos contra 137 que su mandataria sea apartada del cargo por 180 días para ser investigada. Pese a que el Partido de los Trabajadores, que lleva gobernando 13 años y que la hizo presidenta, enfrenta graves acusaciones de soborno, las razones por las que fue suspendida no tienen nada que ver con la corrupción. Se le acusa de haber maquillado las cifras del déficit fiscal y que gastó más de lo permitido en los años 2014 y 2015. Por otro lado, los líderes políticos que pidieron su cabeza también están siendo gravemente involucrados en casos de corrupción. De los 513 diputados que tienen, 303 están siendo procesados o tienen condenas judiciales. De hecho, el archienemigo de Dilma Rousseff y presidente de esta Cámara, el político evangelista Eduardo Cunha, está siendo investigado por supuestamente haber recibido $40 millones en coimas en el tenebroso caso de Petrobras. Mientras tanto, la suspendida presidenta brasilera ha denunciado estos eventos como un golpe y ha anunciado que luchará para sobreponerse a estas circunstancias, en los que la población se encuentra polarizada entre los que están a favor y en contra. En el marco internacional, estos hechos han causado gran preocupación en la región latinoamericana, ya que se han escuchado voces como la de Evo Morales, presidente de Bolivia, denunciando que se trataría de un golpe de Estado. Curiosamente, el gobierno derechista de Mauricio Macri, presidente de Argentina, es uno de los menos interesados en que prospere el juicio político contra Rousseff, ya que al depender su economía tanto del país brasilero, sería apostar por el autogol. Lo que queda claro para muchos analistas es que los gobiernos socialistas en Latinoamérica, que tuvieron fuerte presencia en la década pasada, viven momentos más que difíciles. Prácticamente Dilma está contra las cuerdas y Brasil vive una hora crucial. ¿Qué impresiones tiene sobre esto, Paul? A ver, no solamente es una crisis política, que es muy grave, ciertamente, sino que tiene el correlato también de una severa crisis económica, ¿no? Inflación, falta de inversión en Brasil, desempleo. Es decir, se le ha juntado todo en la medida en que precisamente ha sido un gobierno que ha buscado, incluir, pero generando déficits fiscales severos, ¿no? ¿Otro fracaso de la izquierda? Pero con la misma historia de siempre. O sea, exactamente la misma historia de siempre, ¿no? O sea, es quemar los bienes de la abuela, ¿no? Venderlos, rematarlos, y después, cuando se acaba eso, ¿qué haces? Se miran las caras, ¿no? Entonces, en Brasil tienen serios problemas. Ahora, esto es directamente político. Lo que ha sucedido el día domingo es interesante ver el detalle, ¿no? No es una acusación directamente de corrupción, que en Brasil la política es altamente corrupta, del gobierno y de la oposición. A ella se le está sancionando por haber dispuesto fondos de bancos estatales para cubrir los fondos de presupuesto y programas sociales. Claro, no es lo que se sospecharía
que tenía que ver con el tema de Odebrecht, el tema de la Bajato, no es eso. Más bien, muchos de la oposición son los que están implicados con el caso de Odebrecht. Es un maquillaje fiscal, es por eso que están involucrando a otros Dilma dicen, Rousseff. Alberto, que es un golpe que quiere dar la derecha contra la democracia. No creo que sea en términos estrictamente políticos el asunto fundamental. El impeachment, Harold, es una figura jurídica que nace en el derecho anglosajón y significa esencial y jurídicamente una moción de censura o también un juicio político con la finalidad de defenestrar a la presidenta de la República, Dilma Rousseff, de Brasil, por evidentemente signos evidentes de corrupción, ¿no? El maquillaje fiscal que hemos estado hablando. Está muy involucrada y el espacio político brasileño está muy caldeado. Ella tiene un 61% de oposición en el escenario político brasileño, muy complicada su posición, está a un paso del abismo. El día de ayer la Cámara de Diputados ha votado en contra, con una mayoría aplastante, unas abstenciones del Partido de los Trabajadores, y ahora pasa al Senado. Entonces el Senado con una mayoría simple ratifica este fallo y la defenestración de Dilma Rousseff se avecina prontamente. ¿Cuánto crees, Enrique, que podría afectar al tablero de la democracia, digamos, en Latinoamérica, el caso de que Dilma sea destituida por el Parlamento? Y las implicancias que tendría el proceso cuando llegue a su fin, sea cual fuese el resultado. Yo recordaba hace algunas décadas, por ejemplo, a Sánchez escribiendo respecto al impacto que tenía la política y la orientación política, dado los recursos de petróleo, por ejemplo, en Venezuela, sobre los demás países de Centroamérica, que en la línea del tiempo se confirmó con la influencia de Chávez, digamos, desde otra línea ideológica. Antes, digamos, era la socialdemocracia, luego fue una izquierda autoritaria. Y en el caso de Brasil, a pesar del tema del idioma, el peso económico es potentísimo. Digamos que Venezuela y Brasil, en diferentes orillas, influencian muchísimo. Influencia tanto que incluso Macri, que debería de ser uno de los que estén hasta fomentando la institución de Dilma, está calladito. Y he leído muchos artículos, por ejemplo, de algunos pensadores uruguayos preocupadísimos porque los tienen cerca y naturalmente impacta, y ha impactado en los últimos años en la política peruana de una manera bastante notoria, ¿no? Y Macri también está involucrado pues, en Panama Papers. Bueno, sí. Un caso de corrupción. Más es bulla que otra cosa porque son cuestiones legales, ¿no? El caso brasilero es muy interesante porque al fin y al cabo sí tiene un peso justamente en la zona del Mercosur, ¿no? Está Argentina, ¿no? Uruguay. Claro, sacas Uruguay de la historia última de Argentina, y la Argentina pues, ha tenido un gobierno desastroso. Y claro, socios como Brasil, que tiene una economía más grande, que no es una economía aparentemente abierta, es una economía mercantilista de cabo a rabo, ¿no? Pero y los mercados cerrados. Supongamos, destituyen a Dilma, pero el vicepresidente está tan cuestionado como por eso un diario brasilero ha pedido la renuncia de la presidenta, pero también la renuncia de su vicepresidente, ¿no? Porque los dos están ahí muy metidos, ¿no? Tanto es así que el vicepresidente se ha dicho que en los últimos días ha convocado a economistas, asesores, tratando de hacer su futuro de gabinete. Es decir, él ya se está colocando, ¿no? Que en las próximas semanas él va a ocupar ese cargo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué está pasando con el tema en realidad de corrupción? Porque aquí son, digamos, los que pretenden destituir a Dilma, ¿no? Pero estos señores que supuestamente son los representantes de la justicia, que quieren que Brasil esté bien, son los más cuestionados. Así es. Hay una señora que juraba por Dios, ¿no? Y que agradecía porque haya sucedido esto del impeachment, pero sin embargo, justo el día que estaba el esposo estaba yendo a la cárcel, acusado por varios delitos. Sí, el manto, esta telaraña de corrupción que abarca al parecer a todos los países latinoamericanos, no exime pues, de estos resultados al pueblo brasileño. Recuerda que el vicepresidente Michel Temer está involucrado pues, en un caso de corrupción bastante fuerte, ¿no? Con un involucramiento de unos dineros en Suiza, no mal habidos al parecer. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también está inmerso en casos de corrupción que todavía no han sido investigados. El panorama político brasileño con la destitución de Dilma Rousseff se pone muy complicado para la democracia latinoamericana, pero el tema brasileño, en el tema absolutamente de la corrupción, estamos todavía por verlo, ¿no? Enrique, tú que eres militante de un partido, ¿no? Y que en cierta medida
cercano pues al Partido de los Trabajadores, ¿no? A estas corrientes socialdemocráticas. ¿Qué percepción se tiene, ¿no? Frente a... Bueno, ahí habría quien sostiene a que Dilma? hacer, digamos, algunas precisiones de perspectivas, ¿no? Porque recuerda que la cúpula del Partido de los Trabajadores, ya estando en el poder, ya recordamos que este es un proceso que tiene 13 años, ellos han impulsado una cuestión que ustedes recordarán, que es el Foro de Sao Paulo, en donde estaban reunidas de manera pues, internacional parte de las posiciones de la izquierda más radical que existe. A mí me dio la impresión de que ahí ellos... se pontificaba todo. Se pontificaba todo, absolutamente. Han estado acá, pues, la pareja presidencial, estuvieron allá también, ¿no? Y yo creo que han sido, de alguna manera, le han jugado, pues, el juego también al chavismo de alguna forma. Nadie te sería una locura decir que son chavistas, pero sí les hacían el juego. O sea, nosotros creemos más bien en la democracia social, en la izquierda democrática. Y hay un punto fundamental, porque creo que ha entrado en debate más que el asunto de la corrupción, que me parece que es lo más mediático, lo más potente, ha entrado en debate el modelo brasileño, que se llamaba, porque finalmente el modelo brasileño está demostrando que es gasto social irresponsable, sumado a grandes cuotas de corrupción. Entonces, es un tema importante, porque Brasil es una economía cerrada, muy cerrada, que no se ha abierto, siendo pues incluso una potente economía grande, ¿no? Y nuevamente llegamos al tema de la ineficacia del Estado, ¿no, Paul? O sea, le das más responsabilidad al Estado, porque el Estado pretende ser el gran inversionista, y sin embargo, mira lo que tenemos en Brasil, y le da la razón a los liberales. Es la cuadratura del círculo. O sea, la izquierda siempre buscó, en el caso del modelo brasilero, decir, bueno, es la cuadratura del círculo, ¿no? Y no existe, pues, o es un círculo o es un cuadrado, o sea, así de simple. Y el punto que señala nuestro amigo Valderrama es muy interesante, porque era un modelo de exportación. O sea, el modelo brasilero era un modelo de la izquierda brasilera hacia la región, para un esquema de... Incluso nuestros políticos en sus discursos... socialismo democrático. Veían a Brasil como el gran... moderno, ¿no? El lulismo era un modelo, pues, de exportación de democracia auténtica. Eso lo decía mucho Mala, ¿no? Decía, ¿no? Para tratarse de diferenciar del chavismo, decía, nosotros más bien es un modelo a la Lula, ¿no? Claro, y al final eso es lo que ha eclosionado, porque en Brasil no solamente es crisis política, el país está dividido. Sobre eso hay algo que genera todo eso, es la economía. Si la economía estuviera mejor, eso no estaría sucediendo. La economía está muy mal, ¿no? Todo ese aporte, es ciertamente, ¿no? Estos 13 años ha habido inclusión severa, pero claro, y después no tienes cómo cubrir lo demás. No, incluso yo recuerdo que habían grupos de izquierda que cuando ganó Lula, la tendencia era Lula, entonces Lila. El lila, ¿no? Sí. Al punto que pasó al Atlántico y vemos a Podemos con ese color entre lila y morado. O Villarán siempre también habló de modelo Lula, ¿no? El lulismo, Harold, rompió un paradigma, digamos, situacional en el tema político. Porque anteriormente de estos gobiernos socialistas se hablaba que la izquierda no era muy buena gestora, no era buena administradora de los recursos del Estado y tampoco era una administración coherente. Entonces, el gobierno de Lula, un gobierno eficaz que sacó, digamos, a Brasil, digamos, de la pobreza en que estaba extrema, fue un modelo, y también a Lula, fue un modelo pues, latinoamericano, evidentemente latinoamericano, de gobernar. Por eso Humala, el mismo Evo Morales, señalaban a Lula da Silva como un modelo político al cual seguir. Bueno, y ahora se derrumba con la corrupción interna. Dilma heredera de Lula, pero también Lula, él como protagonista, que después de haber intentado varias veces la presidencia, 5 veces, prácticamente líder de los sin tierra, entonces llega con el Partido de los Trabajadores, obrero, que no tenía carrera universitaria, y sin embargo llega pobre, ¿no? Llega legitimado. Tiene 14 casas. Ahora tiene 14 casas. Pero, o sea, Lula además era inspiración pues, de Kirchner en Argentina, ¿no? Pasó también con Chávez en Venezuela. Entonces, en realidad, las socialdemocracias latinoamericanas, yo creo que sí se verían afectadas con un desplome de y sería severo. Brasil. Por eso es importante que lo que pueda pasar en Brasil, en el caso más negro, que pueda dar un golpe de Estado, sí sería muy grave para la región. Porque ahí ya no hablamos de crisis económica, no, ahí hablamos de institucionalidad, ¿no? Y sí tenía un efecto reflejo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, señores, tenemos llamadas telefónicas. El tema está más que interesante, sobre todo porque estamos ingresando a una realidad que es muy cercana a la nuestra y además muy parecida, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros televidentes. Aló, buenas noches. Buenas noches, señores. ¿Su nombre? Mariano de la Cruz, de San Martín de Porres. Mariano, lo escuchamos. Bien. Mire, yo voy al margen de todo lo que ustedes proponen y comentan
cuenta, pero también no se olviden que acá hay un problema también sintomático que está muy aparte de la parte ideológica y de modelo de desarrollo, y más bien en una guerra monetaria que ha comenzado hace aproximadamente 5 años entre China, Rusia y Brasil, los de BRICS, contra Estados Unidos. Y ya Rusia fue sancionada y se acabó su guerra monetaria. China sigue naturalmente no control de nadie, pero ahora le tocó a Brasil. Yo creo que la cosa va por ahí porque todo lo que ponen los economistas indica que la economía va a crecer y hay una cosa que muy al margen de todo es verdad. Es la economía que tiene el mayor PBI de la región. Bien, muchas gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿puede hablar un poquito más fuerte, por favor, para escucharla? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo escucho. Habla el señor Jorge Chávez. Lo escucho, Jorge. Sí, he escuchado decir, ¿no?, un modelo de exportación. Precisamente ese es el peligro, pues, del imperio del norte. Con este modelo de exportación hay que echarlo abajo, como han hecho con Venezuela, como han hecho con Bolivia, que ya la oposición ha ganado. Entonces, lo que gobierna acá en Latinoamérica es la CIA norteamericana, señor. ¿No se dan cuenta ustedes que son analistas? Muchas gracias. Bien, gracias. Son especulaciones también de nuestros televidentes, así que no creo que la CIA nos gobierne a nosotros. Aló, buenas noches, lo escuchamos. No, buenas noches. Quería, a ver, al panel que usted tiene discutiendo el tema de Brasil, yo creo que es un tema que deberíamos evitar acá en el Perú, porque la señora Verónica Mendoza, esa es la política de Brasil, entonces yo no sé por qué tanta cabida a una izquierda que indudablemente hace tanto daño al país. Bien, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Ángel Torres, de San Sebastián. Lo escucho. Sí, mire, discrepo con lo que dice el señor Loren, porque lo que pasa es que ya desde el gobierno del presidente Lula y el modelo económico, hace todo se ha visto deteriorado y golpeado con su sucesora Dilma Rousseff. Bueno, más que todo por la caída de la economía china, ¿no?, y de las grandes potencias. Bien, gracias por su llamada. El televidente dice que lo que está sucediendo en Brasil es culpa de la caída de la economía china. Ahí Bueno, China- los BRICS en general, ¿no?, que es un rótulo muy simpático, pero la verdad han fracasado, ¿no? O sea, es una invención más mediática que real. Nunca llegaron a competir con nadie, ¿no? Son como esos tipos gigantes, grandotes, obesos, pero torpes, ¿no? O sea, es puro bulto, ¿no? Brasil tiene 200 millones de habitantes y siempre fue una promesa para la región, ¿no? Y sigue siendo una promesa bastante frustrada, ¿no? Vamos a ver cómo se levanta después de esta crisis generalizada, porque no solamente es, como hablábamos al comienzo, un tema de ineficacia de parte de Dilma, porque no lo están acusando por corrupción, sino por el tema de los presupuestos. Pero también hay corrupción, ¿no? Sí, claro que sí, de corrupción, por supuesto. Severísimo. Sí, más bien, si es que hubiesen tocado el tema de corrupción, ahí yo creo que sí estarían temblando algunos presidentes latinoamericanos. Sí toca. En Argentina es severo el tema de Petrobras. Bueno, Y Marcelo Odebrecht. Odebrecht lo han condenado a 19 años. Y al parecer, creo que en alguna oportunidad él dijo, ¿no?, yo no me voy a ir solo a la cárcel, sino también si yo cantara, creo que Lula y también Dilma también No, lo estarían digo, en la fue cárcel. claro. Sí, Si sí, sí. me pone a mí una celda, que le construyan una a Lula y otra a Dilma. Yo quería acotar una cuestión que se dijo, que se comentó. Yo creo que la concepción de la lucha contra la pobreza, de la socialdemocracia, dista un poco del modelo brasileño. Digamos, nosotros creemos en atacar desde el Estado a las causas de la pobreza. Lo que ha habido en Brasil es un gran asistencialismo en donde han operado bajo los programas sociales cerca del 30% de la población. Es más, el gasto social, el gasto público en Brasil es casi el 50%, ¿no? Es increíble la forma como ellos desde el Estado tratan de bancarlo todo y en realidad no abren su economía hacia inversiones, potentes. Como te digo, creo que es un modelo de corrupción más ¿no te da la sensación ¿no? de que no tiene la impresión de que son los gobiernos, más pegados a la socialdemocracia, los más asistencialistas? O sea, no te hablo solamente por Ollantumala, te hablo por Alan García, por el mismo Toledo.
Bueno, por eso te hacía la diferencia entre cómo uno trabaja los programas sociales respecto a los enfoques que hay. O le das dinero directo a la gente, que es lo que pasa en Brasil, o tú trabajas sobre las causas de la pobreza y luego planificas a mediano plazo la posibilidad de hacer programas sociales productivos, que creo que ese es el modelo que, por ejemplo, creo que se impulsó desde el APRA, ¿no? Para hacer una diferencia con Lula en Brasil o con... Pero al final empezaron a dar también cosas directamente con los decretos de urgencia. Sí, también, sí, es Bueno, verdad. Como Toledo también, ¿no? El PT también fue muy parecido al fujimorismo de la década pasada. pero veamos Era eso. puro asistencialismo, paternalismo, es por eso que el PT se ha podido mantener en 13 años en el gobierno, con Lula y ahora con Dilma Rousseff. Este gobierno creo que es uno de los más asistencialistas, porque yo recuerdo cuando analizábamos el mensaje de la Nación del presidente, el último mensaje de la Nación, hablábamos de 24 programas sociales que se dedicó pues, a enumerar como que si el Estado fuese una beneficencia. Claro. Es que lo es, pues, ¿no? O sea, en Sí. Europa está en crisis el Estado benefactor, Cierto. ¿no? ¿Por qué? Por mala suerte, por la CIA, no. O sea, porque al fin y al cabo produces 100 y gastas como 1000. Entonces eso no lo puedes, Claro. no lo puedes, Y el en Estado- el tiempo no el lo puedes caso mantener. español es clamoroso, El ¿no? Estado liberal va en contra justamente de ese Estado elefantiásico, paternalista, asistencialista. ¿Por qué razón? Porque incrementa ministerios, incrementa programas sociales que redundan en mayores impuestos para la economía popular. No, además que el Estado es adictivo, porque le haces creer a la gente que te estás dando derechos. Exacto. Y eso no son derechos, ¿no? O sea, son decisiones políticas, Sí. ¿no? Y la estás financiando, ¿no? Es parte del populismo, ¿no? De Absolutamente. Claro, por ejemplo, de este los gobierno, de Perú, gobiernos. va a cerrar el gobierno de Humala con 600.000 nuevos empleados públicos. Y el gran problema es que el Estado está 600.000. acostumbrando a la gente Lo que a deja darle el otro. todo, darle todo. De 24.000 millones de soles que empezó, va a terminar con 42.000 millones de soles. Claro. Toledo metió también 500.000 de personas al Estado. Y el programa Juntos, que también una repartición de dinero. Entonces, ahí nomás tienes más de 1 millón de individuos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que Estado liberal, ¿no? No, Nada que ver, ¿no? O sea, es lo mismo que sucede en Brasil, pero en chiquito. Porque somos chiquitos, pues, Ya somos Brasil- más pobres. Brasil ya lo llevó a su máxima. Ahora es curioso cómo el vicepresidente trata de maniobrar en medio de la crisis, en donde él habla de implementar un paquete de medidas liberales, o sea, ya está pensando en el caso de que fuera defenestrada y él asumiera el cargo, intenta, como te digo, de alguna forma politizar e ideologizar un poco el asunto, cuando es más bien una cuestión de eficiencia gubernamental, ¿no? Y además, digamos, en la nube de corrupción sobre la que está también inmerso el gobierno y el proceso lulista, por llamarlo de algún modo, él también está directamente involucrado, ¿no? Entonces Al punto trata que de... pidió ser ministro para poder Para cuidarse de la protegerse. justicia, para Así es, protegerse. absolutamente. En 30 segundos, Alberto, impresiones finales. Sí, Harold, yo avisoro pues definitivamente la caída del régimen lulista, dilmista. ¿Por qué? Por temas absolutamente fundamentados en corrupción del Estado, el asistencialismo tan escandaloso que se dio del Partido de los Trabajadores y que ha generado una corrupción en Latinoamérica y en Brasil particularmente, como un modelo que no debe seguirse de exportación. Mira, socialismo y economía sana sigue en deuda eso, Sí. ¿no? O sea, eso, como te digo, es la cuadratura del círculo, eso no se da, ¿no? Lo que sucede en Brasil, aquí lo tenemos en chiquito también, ¿no? Tenemos nuestros esquemas de corrupción, caso Ancas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Tumbes, ¿no? Sí, Callao, Los que ya entra regionales. con el narcotráfico, Así es. ¿no? Entonces, no hay que creer en las cuestiones de que el Estado es el que va a generar el beneficio a todos, ¿no? O sea, Bienestar. si el Estado se repliega, la gente Y tiene en al fin y al realidad, cabo y que en hacer realidad, economía. acá en el Perú nos hemos olvidado de varios, ¿no? Porque, por ejemplo, Waldo, que está fugado, o Corima de Ayacucho, Ayacucho. que también está fugado. El de Tumbes, El ¿no? de Tumbes, Viñas, que hasta ahora no lo Viñas, encuentra. claro, Entonces, prófugo. es cierto, la alcaldesa también de Santa, también prófuga. Entonces, como que la corrupción es algo que se replica con mayor eficacia. Y Goyo postulando a la Así es. presidencia. Sí, entonces, bueno, lamentable por lo que está sucediendo en Brasil. Esperamos de que el panorama pues vaya aclarándose, porque Brasil es un país que determina muchas cosas para los vecinos de su región. Gracias, Paul Loren, Gracias a ti. por el análisis. Alberto Bayac, Gracias. Enrique Valderrama, y Muchas bienvenido gracias. también al panel. Esperamos gracias. tenerte también acá durante las semanas. Gracias a ustedes por estar allí siguiéndonos a través de nuestras redes y de las llamadas telefónicas, y con nosotros será hasta el día de mañana. Sigue Eric Eklin con Factor 11. Lucha con